Bueno, buenos días. Mi nombre es Katia Elizabeth Torres Sánchez y junto con la maestra Miriam Belén Cid Castillo vamos a presentar lo que es la perspectiva de género como directriz en la formación jurídica. En este caso nosotros vamos a participar en el sinopsis El feminismo, educación y docencia, aportes de la innovación docente, el estudio y lo que viene a ser la investigación. En este caso también queremos agradecer a lo que viene a ser el Congreso Internacional Nodos del Conocimiento por permitirnos participar en, en esta ponencia. Ambas somos docentes de la Facultad de Derecho Campus Mexicali y en este caso vamos a comenzar a ver qué es lo que vamos a estar desarrollando dentro de este esta presentación. En este caso vamos a hablar de una introducción, la metodología, los objetivos, los resultados y lo que vienen a ser las conclusiones. Primero que nada comenzaremos con la introducción. En este caso tenemos que establecer que la formación jurídica de las diversas escuelas de derecho se ha desarrollado hasta cierta manera en base a un paradigma androcéntrico, en este caso invisibilizando de cierta manera cuáles son aquellas aportaciones que se han realizado por parte de las mujeres al pensamiento jurídico, en este caso también perpetuando lo que viene a ser la idea de una neutralidad del derecho. ¿Esto qué pasa o qué nos genera? Nos genera una visión sesgada sobre el derecho que se ha y que ha generado sobre todo operadores de justicia con limitantes para comprender y atender de manera adecuada los casos de violencia de género y discriminación que puedan presentarse. Ante esto, resulta imprescindible establecer que la perspectiva de género debe ser uno de los ejes principales o centrales y no simplemente complementarios de lo que viene a ser la formación jurídica del estudiantado de las diversas facultades de derecho, ya sea esto hablándose de instituciones de educación pública o privada. En este caso también se busca que se desarrolle una transformación jurídico-social y sobre todo de carácter institucional. Si bien cuando hablamos en específico de México, la implementación de la perspectiva de género se ha presentado de manera gradual, es decir, lo hemos visto tratarse de implementar en diferentes ámbitos, sin embargo, eh, estos modelos no han sido abordados de la mejor manera. No se ha logrado observar modelos para evitar la violencia, el respeto a la dignidad, la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres en todas las instancias de carácter jurisdiccional y pues en algunos y hasta cierto sentido se puede observar ciertas conductas de intolerancia, eh, falta de capacitación de algunos funcionarios, si lo hablamos hasta ese entonces también. Entonces, jurídicamente sí se han realizado diversos avances que buscan de cierta manera armonizar y construir un sistema que procure la prevención, lo que viene a ser la atención, la sanción y la erradicación de la violencia ante las mujeres, pero es importante que en este mismo sentido las instituciones de educación superior, es decir, las universidades públicas o privadas, implementen lo que viene a ser ciertas herramientas o ciertas directrices en las cuales se incluyan o se implementen eh, esta perspectiva de género. Es decir, que nosotros encontramos dentro de nuestros planes de estudio o inclusive programas académicos que contribuyan al desarrollo de ciertas habilidades que nos lleven a la perspectiva de género. Por lo cual consideramos que el tener el conocimiento o el tener las bases siendo un estudiante de derecho, esto va a aportar a que una vez que estos se gradúen, es decir, que vayan a ejercer, tengan o cuenten con lo que vienen a ser las diversas herramientas que les va a permitir eh, trabajar en temas de prevención, atención, sanción y sobre todo erradicación de violencia contra las mujeres y en específico también las de género. En estas que tengan además una aplicación efectiva y sobre todo con sensibilización, que es algo que no siempre se puede percibir dentro de lo que vienen a ser los servidores públicos. Bajo este contexto, resulta imprescindible también que estamos hablando de una transversalización, es decir, que no solamente tengamos una materia que se denomine derecho y género, sino que exista
una línea común entre todas las materias en las cuales nosotros podamos establecer como una metodología importante o a desarrollar lo que viene a ser la perspectiva de género. Esto es incluirlo en materias como la civil, laboral, penal, mercantil, entre otras, que nos brinden herramientas para que los estudiantes puedan capacitarse y sobre todo desarrollar ciertas habilidades para poder identificar lo que son problemáticas jurídicas existentes, sobre todo cuando hablamos en desigualdades estructurales que puede ser o que es visiblemente una de las mujeres. Para esto vamos a hablar también de aquellos objetivos que nosotros nos planteamos. En este caso nos planteamos el evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la UABC sobre la violencia de género y la perspectiva de género. Identificar también aquellas deficiencias que puedan existir en su formación actual y sobre todo la necesidad de establecer o cambiar o transformar lo que viene a ser el contenido curricular en los casos en los cuales se pueda. Esos objetivos que nos planteamos nosotros resultan indispensables para estar en condiciones de poder hablar de diversas herramientas metodológicas y sobre todo pedagógicas, que también es un trabajo que tendremos que hacer nosotros como docentes para que los alumnos puedan entender los alcances que puede tener esta perspectiva de género. Es decir, bajo este supuesto nosotros poder garantizar la formación de estudiantes y sobre todo futuros profesionales o profesionistas que se encuentren sensibilizados, que cuenten con las herramientas necesarias, es decir, estén capacitados con una perspectiva de género. Estos objetivos responden básicamente a una realidad que se observa al día a día, es decir, todavía contamos con personas que no se encuentran lo suficientemente capacitadas o inclusive que no están sensibilizados con estos temas, por lo cual es importante que nosotros conozcamos cuál es el alcance que tienen y qué pasa con estos alumnos que todavía tenemos nosotros como estudiantes, que en algún momento estos van a ser los futuros operadores de justicia, es decir, van a ser los futuros jueces, los futuros defensores públicos, ya sea que estos actúen de manera pública o de manera privada. Por lo cual nosotros buscamos con esto garantizar o buscar garantizar un cambio social que contribuya a que nosotros como profesionistas del derecho podamos utilizar todas nuestras herramientas. Eh, Bajo esto mismo hay que hablar también de la metodología que nosotros utilizamos. Nosotros en ese trabajo utilizamos una metodología mixta. En este caso hablamos sobre todo de la elaboración de entrevistas. Y esas entrevistas tienen como finalidad que nosotros podamos conocer cuáles son los conocimientos que tienen los alumnos. Y al final de cuentas eso es lo que nos va a dar pautas para que podamos continuar con las otras características que tenemos. Bueno, dentro de estas entrevistas, si bien se realizaron entrevistas a alumnos que se encuentran entre el segundo y el octavo semestre, hay que hacer una aclaración al respecto. Nosotros actualmente en nuestra facultad tenemos o contamos con dos planes de estudios distintos. El primer plan de estudios, que es donde la mayoría de los alumnos estuvieron respondiendo esas preguntas, no cuenta con ninguna materia que se hable sobre la perspectiva de género. Sin embargo, la siguiente o la segunda fase o la nueva plan de estudio por parte de los alumnos, en esta, si bien sí existe una clase que es sobre género y derecho, así se denomina la materia optativa, es una materia optativa que los alumnos no han llegado, ya no han llevado, perdón. Entonces, no tienen una materia específica hasta el momento ninguno para conocer de manera específica cuáles son los requerimientos de la perspectiva de género. En este caso, los alumnos que participaron tienen una edad o cuentan con una edad aproximada de 18 a 34 años de edad. En estas vamos a ver que la mayoría contestaron alumnos de cuarto semestre y el 50% de los alumnos, que es ya la diapositiva que pueden observar, tienen un conocimiento o han escuchado sobre la perspectiva de género. El escuchado, el que se haya mencionado en su clase, no quiere decir que se haya profundizado, que ya viene a ser los otros dos indicadores que podemos ver aquí. El 10% establece que no ha escuchado este término en clase, es decir, ninguno de sus maestros ha hablado sobre la perspectiva de género, y el 25% establece que lo ha escuchado, por lo menos el concepto, sabe que existe, pero no se ha profundizado sobre el tema. Otra de las cuestiones que también vamos a mencionar ahorita es
relativo a el marco normativo. En este caso, se les preguntó si conocen el marco normativo aplicable cuando hablamos sobre la perspectiva de género, y los alumnos consideran que si conocen la perspectiva de género o la normatividad aplicable para este caso. Eso serían solamente el 38%, mientras que más del 60% considera que no conoce lo que viene a ser la normatividad aplicable. Otra de las preguntas también es que, o más bien les comentamos o les preguntamos que si ellos en qué materias consideraban que se podía aplicar lo que viene a ser la perspectiva de género. En este caso nos comentaron que el 72% establece o considera que puede ser en materia penal, el 67% en materia familiar y el 58% en materia civil. Ahora bien, vamos a pasar con los resultados, y en este caso los resultados obtenidos por las encuestas que realizamos nos lleva a esos resultados. Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de reformar los planes de estudios en las diversas escuelas de derecho. Esto es con la finalidad de que nosotros podamos incluir la perspectiva de género como una directriz en todas las materias, y esto va a contribuir directamente a tener un mayor acceso a la justicia para los diversos grupos. En específico, en este caso hablamos sobre las mujeres. La mínima inclusión de la perspectiva de género en los diversos planes de estudio va a generar o va a reproducir o evitar que se reproduzcan estructuras de cierta manera que llegan a ser patriarcales, y que estas se reproducen también en lo que viene a ser el sistema jurídico. Esto podría ser el que nosotros veamos la revictimización de quienes buscan obtener justicia, que es un tema que también se ha estado abordando socialmente. También podemos ver que la mayoría de los encuestados no ha asistido ni siquiera a lo que vienen a ser conferencias sobre perspectiva de género. ¿Por qué? Porque consideran que cuando hablamos de una perspectiva de género solamente estamos hablando de un tema que le atañe directamente a las mujeres y no como algo que todos tendríamos que conocer. Y pues obviamente esto que genera desconocimiento de estas herramientas, y pues también crea unos abogados que no conocen todas las herramientas que pueden tener, que al final de cuentas somos más del 50, somos como mujeres más del 50% de la población, entonces en algún momento podrían tener conocimiento de alguna causa que necesiten ellos realizar o revisar lo que viene a ser la perspectiva de género. Y bueno, a manera de conclusión, queremos establecer que es importante que veamos todas aquellas puntos en los cuales nosotros podemos trabajar dentro de nuestros planes de estudio como docentes, por lo cual es importante establecer que si bien esta muestra es pequeña, no fueron tantos alumnos, en este caso fueron 50 quienes participaron en lo que viene a ser las entrevistas, sí se puede establecer que por lo menos conocen o han escuchado sobre una perspectiva de género. Sin embargo, esta comunidad estudiantil no se encuentra tan interesada, hasta cierto punto, en conocer cuál es el alcance de esto. Por lo cual nosotros tenemos las siguientes recomendaciones. Reformar los planes de estudio, eso siempre que se pueda, obviamente. ¿Para qué? Para incluir lo que vienen a ser las perspectivas de género de manera transversal y obligatoria en todas las asignaturas. Es decir, si yo puedo incluirlas en el mapa curricular, adelante. Si no, que los docentes se encarguen de mencionarla también. Y esto busca también la capacitación de los docentes. Y otro pues sería diseñar o implementar programas también de formación continua. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Aquí se encuentran nuestros datos de contacto y estaremos atentas por si requieren o los comentarios que nos quieran hacer o las dudas que tengan. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Nodos del Conocimiento.